Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es La con bajo en Mi. Como ya sabéis, un acorde son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Un acorde mayor es aquel que está formado por su nota tónica, su tercera mayor y su quinta justa. En el caso de las inversiones, como ya habéis visto en otros vídeos, lo que ocurre es que utilizamos esas 3 notas para hacer nuestro acorde mayor en una inversión diferente. Cuando decimos en una inversión diferente, viene a significar que utilizamos las 3 mismas notas pero en distintos órdenes. Entonces, si un acorde de La sería La Do Mi, la primera inversión sería Do Mi La y la segunda inversión sería Mi La Do. Por lo tanto, nuestro acorde de La con bajo en Mi viene a ser la segunda inversión de La mayor. En el caso de la guitarra es un poco especial, porque al final lo que viene a significar cuando vemos ese La con bajo en Mi, o La barra Mi, es que la nota más grave es el Mi, pero no siempre se cumple lo del orden exacto de las notas, eso es más para a lo mejor el piano. En la guitarra, por limitaciones del propio instrumento, normalmente, simplemente si hacemos un acorde de La mayor y la nota más grave es un Mi, estamos hablando de la segunda inversión del acorde de La mayor. Ahora, después de la chapa teórica, vamos a ver cómo se hace este acorde en 3 posiciones diferentes del mástil. Si nosotros tenemos un acorde de La mayor con la tónica en la quinta cuerda y lo que queremos es que la nota Mi sea la más grave, tenemos una manera muy fácil, que es, en lugar de solo tocar de quinta a primera, nuestro acorde de La mayor, si tocamos también la sexta, ahí tendríamos un Mi siendo la nota más grave. Así que si tocamos todas las cuerdas, tendríamos un La con bajo en Mi con la tónica en la cuerda 6. A veces no queremos que el Mi y el La, estas dos cuerdas tan graves, suenen juntas. Entonces normalmente lo que se hace es, aunque tocamos esa sexta cuerda con el Mi, luego no tocamos la quinta, para que suenen el resto de las notas. Aunque en esta no suena mal, ¿eh? Aunque toquemos todas las cuerdas, sí que se nota el Mi y suena bastante bien. ¿Cómo colocamos el acorde? Pues como si fuera un acorde de La, o sea, dedo 1, traste 2, cuerda 4, dedo 2, traste 2, cuerda 3, dedo 3, traste 2, cuerda 2. ¿Vale? Vale. Y con el bajo en Mi, pues tocamos también la sexta. Si nos queremos comer, como he dicho, esa quinta cuerda para que no suene, siempre podemos subir un poquito los dedos de tal manera que el dedo índice, o el dedo 1, ya sabéis que índice normalmente nos referimos a mano derecha, dedo 1 nos referimos a mano izquierda, en caso de que seas diestro. Si eres zurdo, piénsalo al revés. Si nosotros subimos un poquito ese dedo, ya no está sonando la quinta cuerda, entonces podríamos tocar y sonaría nuestra sexta, cuarta, tercera, segunda, primera, que es lo que queríamos. Pero ya os digo que aunque suene la nota La, esto suena bien igualmente. Ya lo tenemos con tónica en la sexta cuerda. Si lo quisiéramos hacer con tónica en la cuarta cuerda sería súper sencillo. Por ejemplo, podríamos hacer exactamente lo mismo pero empezando desde la cuerda 4, sin tocar la quinta y la sexta. Y ahí tendréis el Mi más grave. Como veis, se coloca exactamente igual. Entonces, si queremos llevárnoslo a otra posición, nos podemos coger nuestro acorde de La con tónica en la cuarta cuerda, que sería coger la posición de Re, ¿no? Y venirnos al traste 7, ¿vale? Claro, entonces ahora, si nosotros metemos una cejilla y tocamos también la quinta cuerda, ya lo tenemos, porque tenemos en la quinta cuerda este bajo en Mi, ¿vale? Entonces así cubriríamos quinta cuerda del bajo en Mi. El Mi más grave en la quinta cuerda. En este caso particular, encima, como tenemos en la sexta el Mi al aire, perfectamente podríamos tocar todas las cuerdas. Y entonces sonaría de nuevo, esta vez en la sexta cuerda, el Mi más grave. O sea, tendríamos nuestro acorde de La, pero la nota más grave es el Mi. Tanto en el caso de la sexta cuerda, como en el de la quinta, según donde estemos tocando. Así que aquí lo tendríais. Acorde de La con bajo en Mi. Ale, sed buenos.